Buenos días, mi nombre es Valerie Granda y el día de hoy mi grupo y yo expondremos acerca de la sociología y algunos términos relativos a ella. La propia etimología de este término indica que sociología proviene de la palabra latina socius, que significa socio, sociedad, y del término griego logos, que significa saber o conocimiento. De aquí que la sociología sea la ciencia que estudia la vida social humana. Su precursor fue Auguste Comte, quien en 1838 denomina a esta disciplina como lo que hoy en día conocemos como sociología, y posterior a ello se convierte en un objeto de estudio. Como sabemos, el ocio es el tiempo libre que se le dedica a actividades recreativas, como por ejemplo el turismo, y es aquí donde intervienen una serie de impactos sociales, trayendo consigo impactos positivos, como por ejemplo la generación de empleo o la recuperación de la industria artesanal. En los impactos positivos tenemos los cambios drásticos en la vida de la gente local, la sobreexplotación de recursos naturales o culturales. En el fenómeno económico tenemos como positivo la generación de divisas o la inversión extranjera en el país local. Y dentro de los negativos tenemos la inflación local o la sobredependencia económica. En el fenómeno cultural como positivo tenemos el intercambio cultural, que esto hasta cierto punto llega a ser positivo, y la promoción y conservación del patrimonio cultural. En cuanto a los negativos, tenemos el deterioro de la identidad cultural, como lo mencionamos, o el rechazo a la invasión. Periodo posguerra del turismo. El turismo ha ido evolucionando dando lugar a las distintas etapas durante el transcurso del tiempo. Recordemos que este fenómeno consta de dos periodos: la etapa preturística contenida por la edad antigua, media y moderna, y la edad contemporánea, que abarca desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, el periodo entre guerras, el boom turístico, hasta la actualidad. La actividad turística se incrementó de forma masiva en la década de los 50 después del periodo entre guerras, dando lugar a lo que se conoce como el boom turístico 1950-1973, siendo el centro y norte de Europa el primer mercado emisor de turistas en el mundo, donde el Mediterráneo era uno de los atractivos más codiciados en aquella época. La gente necesitaba salir, viajar, disfrutar de un ambiente armónico después de los terribles conflictos que se tuvo que vivir a causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El turismo se convirtió en una actividad socioeconómica, política y cultural, donde se vio que la necesidad de la gente de viajar era algo imprescindible y fundamental entre las personas, de manera que se implementaron nuevas reformas, infraestructura y superestructura que ayudaron a impulsar la actividad turística para reactivar la economía en algunos países, e inclusive en ciertos territorios se convirtió su principal fuente económica. Según el sociólogo Cohen, en 1979, los tipos de turistas se podían dividir de la siguiente manera: por actividad y por tipo de experiencia. En los de actividad podemos encontrar organizado de masa e individual de masa. Y en los tipos de experiencia podemos encontrar existencial, experimental, experiencial, diversión y recreativo. En los organizados de masa, una breve descripción es que suelen comprar paquetes previamente organizados con esquemas de actividades que realizará a lo largo de su viaje. El individual de masa, a la hora de planear sus vacaciones, compran paquetes menos esquematizados que le permiten realizar actividades que encuentran a lo largo de sus recorridos. En el de tipo de experiencia, en el apartado existencial, nos da a entender que buscan alternativas que abrazar. El experimental, búsqueda de estilo de vida alternativo. Experiencial, interés por la autenticidad, aunque no hay identificación con ella. Los de diversión, turistas alienados que no buscan autenticidad. Y recreativos, sujetos no alienados, buscan experiencias recreativas y relax. Según McCannell, el ocio se construye a través de experiencias culturales. Es el comportamiento
del turista el que va estableciendo que ciertos lugares se transformen en atracciones turísticas a partir de ciertos signos. En ellos interactúan el turista, una vista y sus marcadores, ya que la atracción turística es una relación empírica entre estas tres. McCannell señala que algunas vistas son tan espectaculares que no necesitan ser marcadas por nadie, tienen valor en sí mismas. En torno a todas estas atracciones es que suceden rituales de comportamiento y sacralización de vistas turísticas, generando espacios sociales y culturales que dan vida a verdaderos distritos donde se despliega la vida social y la experiencia del turista, una experiencia nueva que es el fruto de la modernidad. Justamente uno de los conceptos claves de la teoría de McCannell es la autenticidad. La experiencia del turista busca ser auténtica, es decir, el turista busca estar en contacto con cosas que antes no ha experimentado. Ahí reside el valor que puede adquirir la experiencia turística. Es un aporte importante para la investigación social del turismo contemporáneo, especialmente para Latinoamérica, que brinda una arquitectura conceptual para comprender y explicar los movimientos masivos de turistas. Existen en las sociedades cambios o realidades de cierta forma ficticias que tienen como fin convertirse en una atracción turística. Hablamos de dos temas en relevancia, el falso montaje y el fenómeno de aculturación. Primero, el falso montaje en sí es la falta de autenticidad y tiene un propósito consumista, con el fin de convencer al turista. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas, cada vez que los turistas visitan estos lugares, tienden a representarse con sus trajes típicos o con otras costumbres, que si bien es cierto, ya no forman parte de su vida diaria. Y el fenómeno de culturización básicamente es el proceso donde un grupo de personas adopta otra cultura. Tomando el mismo ejemplo, los pueblos indígenas, quienes adoptan o oficializan otras lenguas, en este caso el español, y otras costumbres en sí, dándose poco a poco por perdida estas lenguas propias. Por otra parte, tomando parte del estudio, hablemos del turismo, que se divide en tres fundamentales rasgos: cultural, económico y social. Cultural, por resalte de atractivos distintivos por conocer en el destino. Social, porque son los turistas o visitantes quienes se desplazan a estos sitios. Y económico, en referencia a las ofertas turísticas de las diferentes industrias, cuyo propósito es venderse en el mercado. Y en ellos se estudian tres líneas de especialización. Primero, el turismo es una subárea de la sociología del ocio, de que pasa que dentro del ocio se determina como una actividad, se encuentra el campo turista. E importancia también por su relación con los intereses que tienen los visitantes. Segundo, es una modalidad de migración temporal. Al ser una actividad turística consiste en desplazarse fuera de su sitio habitual por un determinado tiempo, ya sea menos de un año o al menos más de 24 horas. Y por último, considerada un área con entidad sociológica propia, que estudia el viaje recreativo, tratándose de un área que estudia aquellos motivos de desplazamiento por fines de descanso o por fines de diversión. Para empezar, podemos decir que el turismo es un área multidisciplinar, por ello no existen áreas específicas para los sociólogos. No obstante, hay algunas que son ocupadas por ellos más que otras. Los sociólogos estudian el turismo desde tres líneas específicas. La primera, el turismo es una subárea de la sociología del ocio. La segunda, que es una modalidad de migración temporal. Y la última, que es un área de entidad sociológica propia, que estudia el viaje recreativo. Dentro de las perspectivas teóricas en el análisis sociológico del turismo tenemos los enfoques estructurales, que nacen del supuesto de que la sociedad define a los individuos, por lo que las acciones y creencias de las personas pueden ser explicadas a partir de las condiciones de vida externas. En primer lugar, tenemos la perspectiva neodurkheimiana, que presenta al turismo como una especie de peregrinaje moderno. En segundo lugar, tenemos la perspectiva funcionalista, que ve al turismo como un estudio de un subsistema dentro del sistema social, en el marco del cual habría que cumplir una serie de funciones sociales. En tercer lugar, tenemos críticas y conflictuales, que ve al turismo como una forma más de reproducción de las diferencias sociales, bien entre clases sociales, bien entre centro y periferia, o entre la industria y sus clientes. Por último, tenemos la perspectiva feminista, que el foco de atención se encuentra en cómo las relaciones de género se construyen dentro del turismo, cómo cambian a lo largo del tiempo y qué implicaciones tiene para el análisis de las desigualdades de género. Por último, tenemos a los planteamientos subjetivistas, que se caracterizan por hacer énfasis en las dimensiones individuales de los sociales. La primera perspectiva es la weberina,
que se plantea la cuestión de las motivaciones y del significado de la acción viajar. La segunda es la de interaccionismo simbólico, que el foco de análisis se encuentra en cómo los individuos atribuyen significado a las creencias y a las acciones realizadas por los actos de consumo. La tercera es la fenomenológica y etnometodológica, que hace énfasis en cómo los individuos se construyen a sí mismos mediante las normas y el desarrollo de las vocaciones. Y por último tenemos la de posmodernidad, que implica la disolución de las fronteras de los ámbitos mencionados anteriormente.